Hay personas que su bien material está por encima de su bien espiritual o eterno. Para este hombre lo más importante, su tesoro, ¿cuál era? Su tesoro era lo material, que es importante, pero Dios debe estar por encima de lo material. ¿Amén? Y que hoy, Señor, tu palabra sea clara en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Pido tu presencia para poderla compartir, exponer de manera que sea comprensible, Señor, entendida. Pero también pido que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, oh Dios, preparando ese buen terreno para que esa semilla caiga y produzca al 100 por 1 conforme tú lo dijiste, Señor, en la parábola del sembrador. Esa semilla que hoy es sembrada en cada uno de nuestros corazones, Señor, que pueda producir ese fruto que tú deseas, oh Dios. Te damos, Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Amén. El tema en esta noche lo he titulado En busca del reino. Amén. En busca del reino, basado en el versículo que leímos. Vivimos en una época de búsqueda e investigación, ¿cierto? Si usted mira a su alrededor, medios de comunicación, redes sociales, esto es un fenómeno que se da no solamente buscando ciencia, tecnología, sino también es una realidad que hay una búsqueda de lo espiritual, de las cosas espirituales. Quien no tiene el conocimiento de la palabra, quien no ha sido conducido por el camino del evangelio, pues lo va a buscar en otras áreas, ¿verdad? Ya sea en la astrología, metafísica, cualquiera de estas áreas que hay de filosofía. Pero usted va a ver y a hablar con personas que le van a expresar constantemente se está en la búsqueda de lo espiritual, en la búsqueda de las cosas internas, siendo conscientes que somos un cuerpo físico, pero tenemos un ser interno, un espíritu y un alma, ¿verdad? El asunto, mi hermano, es que en esa búsqueda de tantos estilos de vida, porque no solamente en lo espiritual, sino en lo físico, ¿cierto? Entonces oímos mucho hoy en día acerca de programas de salud, de cuánta investigación, de pronto de medicamentos, pero también de cosas naturistas. Y ahí en medio de todo eso está el ser humano, busque y busque. Pero lo triste es que en medio de tanta búsqueda, tecnología, ciencia, salud, cuántas de estas cosas que he mencionado, en medio de todas estas cosas, desafortunadamente, lo que debía ser lo primero se deja para segundo o hasta para último, ¿cierto? Porque el texto aquí el Señor nos dijo, mas busca primeramente ¿qué? El reino de Dios, las cosas del Señor, lo espiritual, lo eterno. Pero si usted mira en la persona que no conoce la escritura, entonces va a encontrar buscando muchas cosas que es importante quizás, ¿cierto? La salud, una buena alimentación, pero qué bueno que el buscar a Dios sea lo primero en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestro país. Eso traerá las demás cosas, conforme dice aquí el texto, lo dijo Jesús, traerá las demás cosas ¿qué? Por añadidura, por bendición. Si buscamos primeramente al Señor, le aseguro que Dios nos va a bendecir, nos va a dar sabiduría, nos va a quitar muchas otras cosas que nos van a estar robando la salud. Cuando usted busca al Señor, el Señor le va a ayudar para despojarse de muchas cosas que le estaban perjudicando la salud. Si preguntáramos aquí cuántos de los que estamos aquí antes de conocer al Señor, quizás teníamos algunos hábitos, quizás teníamos algunos defectos, pero también algunos pecados, para decirlo claramente, llámese trago, llámese algunas cosas que dañaban nuestro cuerpo, dañaban la relación familiar, dañaban nuestra salud, nuestra familia, nuestra paz. Pero cuando empezamos a buscar al Señor, cuando entendemos la palabra de Dios y buscamos a Dios, entonces el concentrarnos en buscar a Dios, esas otras cosas el Señor las fue quitando, ¿verdad? Hoy puedo decir aquí no para jactancia, sino para misericordia y gloria del Señor. Llevo más de 30 años en el camino del Señor, y a partir de que conocí el camino del Señor, nunca más probé un trago, nunca más probé licor, nunca más probé una cerveza. ¿Por qué? No porque yo sea el superhombre, sino porque es que Dios se encarga de quitarnos ese tipo de cosas. Buscamos al Señor y el Señor trae libertad y bendición. Amén. Entonces, qué bueno buscar algunas áreas de nuestra vida que van a ser importantes, pero recuerde que Dios debe ser el más importante. La experiencia bíblica, es decir, lo que nos habla la Escritura, como también la experiencia actual, es decir, lo que usted y yo vivimos, lo que la humanidad vive en este tiempo, entonces nos ha mostrado, nos ha enseñado que el reino de Dios debe ser lo primero, y es una mala decisión si lo dejamos para segundo o tercer lugar. En otras palabras, tanto la Biblia como la experiencia nos muestra que definitivamente vale la pena buscar al Señor y tenerlo en primer lugar. Amén.
basado en lo que habla el Señor. Consideremos algunos ejemplos que nos muestra la Escritura. El mismo Señor Jesucristo no solamente nos dijo esto que acabamos de leer, sino también nos mencionó en la pedagogía, la sabia pedagogía del Señor. Él usó ilustraciones, Él usó parábolas, Él usó todas las figuras literarias, usó historias, usó diferentes maneras para llegar al corazón del ser humano, para transmitir ese mensaje de vida y de salvación. El Señor hizo todo lo posible e imposible para que usted y yo conociéramos el mensaje, la palabra, y fuéramos bendecidos y fuéramos salvos. Amén. Hoy vamos a mirar, por razón de tiempo, obvio, solamente 3 ejemplos. Y yo le voy a leer, si usted quiere acompañarme, quizá usted conoce muy bien estas historias bíblicas, pero me voy a basar en 3 ejemplos del Evangelio de Lucas. El primero de ellos es una historia. Todo esto para decir, el Señor nos enseñó a buscarle a Él primero por encima de cualquier cosa. El primero de ellos está en el Evangelio de Lucas, capítulo número 18. A partir del versículo 18 encontramos la historia, no es parábola, es la historia que la Biblia lo titula como el joven rico. Un hombre joven, adinerado, que llega a los pies a buscar mejor al Señor, y entonces le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él va con una intención, ¿verdad? Pero el Señor, que conoce nuestros corazones: maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor le dice: ¿qué? ¿Guarda qué? Guarda los mandamientos. Él dijo: maestro, eso lo hago desde mi juventud, toda la vida he hecho eso, ya traigo hasta experiencia en eso. El Señor le dice: bueno, pues una cosa te falta. ¿Qué haga? ¿Qué debe hacer todavía? Vende todo lo que tiene, ¿qué? Y dale a los pobres, y ven y sígueme. ¿Alguien recuerda qué dijo este joven rico? ¿Alguien recuerda qué dijo él? Están los que leen la palabra. ¿Qué dijo? Dígalo fuerte, ¿qué dijo? Se puso triste, dice la palabra. Versículo 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, muy rico. Yo siempre he creído algo, y me atrevo a asegurarlo, ¿sí?, basado en las Escrituras. Es que un día el Señor le dijo a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, a quien ama, o sea, Isaac. Abraham, en obediencia y en fe, sale del lugar donde está, camino al monte de Moriah, camina 3 días tiene 3 días de camino, llega al pie del monte, le dice a sus siervos: espérenme aquí, yo subo, adoro al Señor. O sea, sacrificar a su hijo para Abraham era una adoración en obediencia al Señor. Espérenme, yo adoro y regreso. En medio de todo ese tramo, esos 3 días, ese tramo a subir al monte, yo creo que fueron los días más difíciles para Abraham, sabiendo que va a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Pero cuando Abraham llega allí, lo amarra, ya usted conoce la historia bíblica, cuando Abraham lo va a sacrificar en obediencia, entonces la Biblia dice que Dios le habló a Abraham y le dijo: ¿qué? Detén tu mano, no es necesario que lo sacrifique, solo quería ver ¿qué hay en su corazón? Sé que está dispuesto a hacerlo, por lo tanto no hay necesidad de que lo haga, ¿sí? Eso hizo el Señor. A este hombre Jesús le dice: vende todo lo que tiene y dale a los pobres. ¿Qué cree si él hubiera dicho: listo, Señor, estoy dispuesto a hacerlo? ¿Qué cree que hubiera hecho el Señor? Le aseguro, hermano, que el Señor le hubiera dicho: no es necesario que lo haga. ¿Era para qué? Era para probar qué hay en su corazón. Pero aquí este hombre dejó ver lo que había en su corazón. Él entonces, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, dio la vuelta y hasta luego. ¿Qué encontramos ahí? Esta historia, ¿qué representa o qué nos enseña? ¿Qué nos revela la historia de este hombre? Este hombre representa la persona que desea participar de los beneficios del reino de Dios, pero que no está dispuesto a cumplir sus demandas. No sé si conoce personas, pero mire, cuando alguien parte a la presencia de Dios o parte a la eternidad mejor, el anhelo siempre va a ser ¿cuál? Que esté ¿dónde? En la presencia del Señor, ¿cierto? ¿Se ha dado cuenta? O sea, ¿quién quiere ir al lugar de condenación? ¿Cuál ser humano o qué familiar quiere que su pariente vaya al lugar de condenación? Porque hay cielo, hay infierno, hay salvación y hay condenación. Todos queremos ir a la presencia del Señor, ¿cierto? ¿Quiere usted que su familia vaya a la presencia del Señor? Usted mira y habla con quien quiera que sea, va a encontrar que todo el mundo queremos ir a la presencia de Dios. Pero no sé si ha notado que hay algo paradójico. Y es que aquí en la tierra algunas personas no quieren a Dios, les fastidia las cosas del Señor, no quieren nada de las Escrituras, no quieren ni que se les mencione nada de las cosas del Señor. Hay gente que dice: a mí no me digan nada de eso, déjenme vivir mi vida como quiero, yo hago lo que sea. Pero cuando llega la hora de partir, ¿a dónde cree que quiere ir esa persona y a dónde queremos ir?
a la presencia de Dios. Es paradójico, ¿cierto? Que aquí en la tierra no queremos nada de Dios, pero queremos vivir una eternidad con el Señor, ¿cierto? Es paradójico eso, ¿verdad? Dios nos ayude. Para ir a la eternidad con el Señor, lo ideal es que vivamos aquí con el Señor. Este hombre rico está representando ese tipo de persona, quiere disfrutar de los beneficios del reino de Dios. Maestro, ¿qué quiero o qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero cuando el Señor le coloca una demanda, como dijimos, vende todo lo que tiene y dale a los pobres, que era para probar su corazón, este hombre dijo, no estoy dispuesto, es muy difícil, mejor quiero seguir en mi vida, ¿verdad? En la vida que estoy llevando. Entonces, está representando ese tipo de persona, pero también representa a la persona que es consciente que su prioridad no es el reino de Dios, pero aún así no está dispuesto a hacer un cambio de vida. ¿Por qué? Aquí encontramos que este hombre se acerca, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cuando él pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es consciente que no tiene la vida eterna. Guarda los mandamientos, ya los estoy guardando. Aunque estaba guardando mandamientos, lo más seguro es que no todos, algunos, quizás los que le convenían, ¿cierto? Que es lo que pasa con el ser humano. Pero esta pregunta, ¿qué debo hacer o qué haré para heredar la vida eterna? Eso me deja ver claramente que este hombre no tenía la salvación, no tenía la vida eterna. Pero aún así, cuando el Señor le dice lo que debe hacer, él no estuvo dispuesto a hacerlo. Esa es otra característica del ser humano en general, todos los seres humanos. Entonces, queremos de pronto ir a la presencia de Dios, pero dijimos no queremos cumplir las demandas del Señor, pero a veces somos conscientes de nuestra condición, de nuestro estado, que estamos ofendiendo a Dios, que necesitamos tener un cambio de vida, pero aún conscientes de eso, no estamos dispuestos a tener un cambio. O sea, si él va preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor le dice, lo ideal es que él estuviera dispuesto a hacerlo, ¿cierto? Como cuando vamos al médico y le decimos, lo que pasa es que tengo tales síntomas, tengo esto otro, y el médico dice, pues lo que tiene que hacer es, haga esto y esto y esto. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? De eso se trata, ¿cierto? Sí, a veces no lo hacemos, pero de eso se trata, ¿cierto? No tendría razón de ir a decirle al médico, es que tengo estos síntomas, él nos formule algo para no hacerlo. Lo ideal es que lo hagamos porque es para nuestro propio bien. Este hombre va preguntando al Señor, ¿qué necesito para ser salvo? El Señor le da la respuesta, pero él no quiere hacerlo. Eso deja ver o representa, repito, a la persona, al ser humano, que aún siendo consciente de su condición, no quiere cambiar, no quiere tener un cambio no quiere darle un lugar al Señor. Dios quiera que usted y yo hayamos dado ese paso tan importante y estemos siempre dispuestos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Saben? Esta historia es interesante, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hay algo más en esta historia de este hombre rico. Es que representa a la persona que aparentemente lo tiene todo, pero tiene un vacío en su corazón. Porque es un hombre rico, ¿cierto? ¿Qué tiene este hombre? Tiene juventud, que es valiosa, ¿cierto? La Biblia lo describe como un joven rico. Tiene juventud. ¿Tiene qué más? Tiene riqueza. Lo más seguro es que vivía en un buen estrato. Lo más seguro es que tenía todo lo que necesitaba. La comodidad, todo lo que deseara comprar lo tenía. Pero va en busca del Señor. ¿Por qué? Porque necesita salvación, pero porque es una muestra de que tiene un vacío en el corazón. ¿Cuántas personas conocemos? De hecho, muchos de los que estamos aquí quizás lo vivimos, ¿cierto? En épocas sin el Señor, donde de pronto teníamos algunas cosas, quizás otros más, ¿cierto? Pero ¿cuánta gente ha habido con todo el dinero del mundo y termina quitándose la vida? ¿Cuánta gente lo tiene todo, pero no es feliz? ¿Cuánta gente tiene la riqueza, tiene el mejor carro, la mejor casa, vive en el mejor estrato, pero ni siquiera puede dormir porque no tiene paz en su corazón? Aquí hay un hombre con riqueza, hay un hombre con juventud, pero está buscando algo. ¿Por qué? Porque está demostrando que en su corazón tiene un vacío. Si miramos hoy en día la humanidad, ¿cuántas personas están de pronto con el mejor celular de última tecnología? Quizás con las mejores garantías en su empresa, quizás con cuantos sueldos buenos, pero de pronto no tiene paz en el corazón. Y la Biblia nos enseña que la paz de Dios en nuestro corazón, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, ¿verdad? El salmista dijo, en paz me acostaré, así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Cuántos duermen tranquilos? ¿Cuántos tienen paz en el corazón? Yo le decía a los hermanos de la iglesia, tenemos tanta paz, honestamente, no estamos inventando. Tenemos la paz del Señor, que si usted no pone el despertador, lo más seguro es que pasa. ¿Amén? ¿Y es así o no es así? ¿Verdad?
cuando tenemos angustia, cuando tenemos temores, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos todo ese tipo de cosas que trae este mundo, lo más seguro es que toca hasta con pastillas para dormir, con medicamentos para dormir, ¿verdad? Lo más seguro es que pasamos la noche angustiados, preocupados, porque no hay paz en el corazón. Este hombre lo tenía todo, pero no tenía paz en el corazón. Lo más seguro es que aquí usted y yo, Dios nos ha bendecido. Lo más seguro es que hemos aguantado hambre, pasado necesidad, pero no tenemos la riqueza de pronto que tenía este hombre, pero tenemos algo más valioso: la paz del Señor en el corazón y a Cristo en el corazón. Amén. Damos gloria a Dios por eso. Amén. Entonces encontramos una historia del Señor para decirnos: hay alguien que lo tiene todo, pero no le está dando la importancia al reino de los cielos. Tiene dinero, tiene juventud, pero Dios no está en el segundo ni en el tercero, sino en el último lugar. Luego el Señor menciona en este caso una parábola. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 12. La parábola o una parábola es una figura literaria que es un ejemplo de la vida diaria que transmite una verdad espiritual. El Señor entonces compartía parábolas, o sea, ejemplos de la vida diaria. Entonces el Señor les decía: el sembrador salió a sembrar. Era algo natural, la gente estaba acostumbrado a ver a los sembradores allá en las tierras bíblicas salir a sembrar su semilla. Y el Señor les ilustra: una semilla cayó allí en el camino, otra cayó entre piedras, otra cayó entre espinos, pero una cayó en buena tierra y esa fue la que produjo fruto. Un ejemplo de la vida diaria, pero a través de eso el Señor estaba transmitiendo una verdad, unas verdades espirituales. La que cayó entre espinos, ya usted sabe la interpretación. La que cayó en el camino, la que cayó entre piedras, y la que cayó en buena tierra fue la que produjo un fruto espiritual. Pues una parábola es ¿qué? Un ejemplo de la vida diaria que transmite una verdad espiritual. Mencionó el Señor la historia del joven rico, que ya la leímos, pero ahora menciona también o enseña con una parábola. La parábola del comerciante, capítulo 12, versículo 16 del Evangelio de Lucas dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados. ¿Para cuánto? Para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que es rico, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Una historia, pero ahora una parábola. La parábola del comerciante. Esta parábola nos enseña otras verdades en lo que tiene que ver con buscar el reino de Dios. Y es que hay personas que su bien material está por encima de su bien espiritual o eterno. Para este hombre lo más importante, su tesoro, ¿cuál era? Su tesoro era lo material, que es importante, pero Dios debe estar por encima de lo material. ¿Amén? El trabajo es importante, la casa es importante, el carro es importante, ¿cierto? La economía, qué bueno si tiene tarjeta, si tiene dinero en el banco y está una vida tranquila, si tiene una pensión, pues qué bendición. Pero sepamos, hermanos, que por encima de eso es más importante Dios. Amén. Este hombre, gloria a Dios, este es un comerciante. Lo tenía todo. ¿Qué haré? Ya tengo copado todo, ¿no? ¿Qué haré? Bueno, necesito emplear, necesito hacer más. Ya tengo la solución. Tremendo hombre inteligente, tremendo comerciante. Ya sé qué voy a hacer. Voy a ensanchar los graneros, voy a guardar, voy a enriquecerme todavía más. Y entonces luego voy a descansar, a comer, a dormir. Me voy a pensionar, a jubilar. Y entonces su pensamiento es ¿cuál? Voy a vivir ¿qué? Muchos años. Pero Dios le dice, hay una voz que le dice ¿qué? Necio, necio, es una necedad. Necio, lo que has, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Qué enseñanza nos da esta parábola? Recuerde, hay personas que su bienestar material está por encima de lo espiritual y de lo eterno. Se tiene invertido el orden, ¿cierto? Qué bueno ser prosperados y bendecidos, pero recuerde que Dios esté por encima. Que Dios sea el primero, porque Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia. Lo primero debe ser el reino de los cielos, ¿cierto? Pero también esta parábola nos enseña la negligencia en el ser humano. ¿La negligencia en qué sentido? En el sentido de guardar o de practicar los mandamientos del Señor, la obediencia a Dios. Y lo que hay en muchas ocasiones es más bien, en lugar de buscar el reino del Señor, más bien buscar nuestro reino terrenal. Y aquí vemos a un hombre que el reino de Dios no le interesa. ¿Le interesa qué? Su reino material o su reino terrenal. Su negocio, su empresa, sus graneros, el ensanchar, ¿verdad? Pensando que va a vivir toda una vida. ¿Cuántas personas hay en esta tierra tratando de elaborar su imperio, tratando de ensanchar su reino terrenal, pero nunca se acuerdan del Todopoderoso, pero nunca se le da un lugar a Dios, pensando y haciendo planes que de pronto va a vivir muchos años, por bien que le fuera una persona? Hoy en día lo más seguro es que no se llega, pero vamos a especular diciendo, alguien llegó a los 120, digamos no va a llegar, pero exageremos acá, alguien con su empresa, con su negocio, logró llegar a los 150 años de edad. Cualquiera diría un exitoso, una persona bendecida, próspera, pero comparemos que son 150 años de edad comparado con la eternidad, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Donde la Biblia dice que el que va tristemente a la condenación o la perdición, allá será el lloro y el crujir de dientes, allá será donde el gusano nunca muere, allá será el lugar de tormento, ¿verdad? Entonces, ¿qué vale más? 100 años aquí de riqueza y de prosperidad, o una eternidad con Dios, o una eternidad sin el Señor. Creo que vale la pena buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Alabe al Señor, que Dios es bueno. Amén. Esta parábola presenta a un negociante, trabajador, responsable, cumplidor de sus deberes, como se dijera hoy en día, una buena persona, ¿cierto? Desde el punto de vista humano es una buena persona, ¿cierto? Entonces un hombre trabajador, tenía su riqueza, aún teniendo, está siendo muy responsable ante el ojo de algunas personas, ¿cierto? Tiene, pero todavía es responsable en ensanchar su negocio, todavía se proyecta, es un visionario, todas las cosas buenas y virtudes que usted y yo nos podamos imaginar, pero definitivamente era un mal calculador. ¿Por qué? Porque aunque es responsable, es trabajador, ante el ojo humano es una buena persona, es un exitoso, es un visionario, pero definitivamente el Señor no miente. Ante los ojos de Dios, ¿qué era este hombre? Ante los ojos de Dios era un ¿qué? Un necio, ¿verdad? Usted mira hombres como Abraham, que se atrevieron a dejarlo todo. Cuando Dios llama a Abraham, él sale de Babilonia, él sale de Mesopotamia, está en la metrópoli de aquel entonces, se atreve a dejarlo todo, ¿verdad? Para ir a buscar al Señor. Para alguna persona ese sería un fracasado, renunciar a la comodidad, renunciar allá a la civilización para ir a un camino que ni siquiera sabe dónde va. Para una persona ese sería una persona fracasada. Pero para Dios, tremendo hombre de fe, el padre de la fe, el amigo de Dios. Amén. Para algunas personas este hombre sería el exitoso, el visionario, sería el mejor comerciante, pero para el Señor es un mal calculador. Para el Señor es ¿qué? Un hombre necio. ¿Por qué razón, mi hermano? ¿Por qué razón? Porque es que aquí nos está mostrando la palabra del Señor, que este hombre es rico para sí, pero pobre para Dios. Para sí lo tenía todo, ¿cierto? Pero delante del Señor era pobre. ¿Recuerda el mensaje de la iglesia de Apocalipsis? Tenemos todo, nos hemos enriquecido, por el Señor le dijo ¿qué? Así como la canción por allá, ¿cierto? Eres pobre, venturado, ciego, eres cuantas cosas, ¿verdad? Dios nos ayude para aunque aquí ser prosperados, pero si no tenemos la riqueza que tienen otros, qué bendición que tengamos riqueza en el reino de los cielos. Amén. Este hombre era rico para sí y pobre para el Señor. Gloria a Dios. Este hombre se ocupó de sus bienes materiales, pero no buscó lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La eternidad. Este hombre hizo provisión para lo terrenal, pero no hizo provisión para lo espiritual o para lo eterno. ¿Cree usted que en esta tierra hay personas así? Así estábamos un día usted y yo, ¿cierto? Quizás preocupados por prosperar aquí, por hacer allá, por tener aquí, quizás ocupados lo que más se pudiera. El salmista dice por demás, Dios dijo a través del salmista, por demás es que se levante temprano y vaya a trabajar y regrese tarde a su casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Esta lo enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, este
se ocupó tanto de lo terrenal o material que no le dedicó tiempo a lo espiritual. El consejo de la palabra del Señor, ¿cuál es? El consejo de la palabra de Dios es que busquemos al Señor. Seamos responsables, pero dediquemos tiempo al Señor. Démosle un lugar al Señor en nuestra vida. Denle un lugar en su negocio, denle un lugar en su empresa, denle un lugar en su casa, denle un lugar en su corazón, en su familia, y veremos que la bendición de Dios es más abundante. Pero sobre todo, hacemos tesoro en el reino de los cielos. Amén. Jesús dijo una gran verdad. Jesús dijo: ¿qué gana el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí se cumplió en este hombre. Lo tenía todo, ¿verdad? Tenía para pensionarse, tenía para vivir supuestamente una larga vida. ¿Pero qué? Pero no tenía tesoro en el reino de los cielos. Ganó el mundo, pero perdió su alma. Necio, hoy vienen a pedirte. Que Dios nos ayude para ser conscientes de estas situaciones. Que no nos ocurra lo de este negociante o este comerciante insensato. Hace un par de meses estuve en un pueblo aquí de Santander visitando a un pastor amigo. Fuimos, lo visitamos con mi esposa, compartimos, oramos en la iglesia, nos invitó a almorzar. Pasamos una tarde allá con este pastor aquí en un pueblo de Santander. Nos vinimos para la casa ahí. Después de unos días, llegó la noticia: el pastor tal se enfermó. Llamé a la esposa y me comentó la situación. Una gripa maltratada se le convirtió en una neumonía. Y cuando lo llevaron a la clínica, esa neumonía pasó directamente, cuidados intensivos, intubación, y al par de días falleció. Era un hombre de Dios, era un pastor, puedo dar testimonio que un hombre de Dios. Pero cuando eso sucede, viene a mi mente algo, ¿cierto? Que usted y yo lo sabemos, no es revelación, sabiduría de otro mundo, es algo natural, ¿cierto? Viene a mi mente algo. Oiga, yo estaba hablando con esta persona, con este pastor, ¿y qué me iba a imaginar yo? Que estaba prácticamente a unas semanas de partir a la eternidad. Gracias a Dios, un hombre de Dios. Lo importante es que el día que llegue la muerte estemos preparados para irnos con el Señor. Podemos creer por fe y por testimonio que este hombre está en el reino de los cielos. Pero esto para decirle qué, le menciono esto para decirle qué, es que este hombre rico de la Biblia pensó que iba a vivir muchos años. Planeó, se proyectó, pero le dijeron: hoy vienen a pedir tu alma. Solo Dios sabe si nuestra partida a esta tierra sea dentro de 50 años, dentro de 20, dentro de 10, dentro de 1, dentro de un par de meses, semanas o hasta horas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ¿sería posible? Sí. Es que nadie tenemos la vida asegurada, ¿cierto? Nadie sabemos cuándo a partir, ¿verdad? Entonces, este hombre se proyectó para largos años, pero necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Nunca se le pasó por su mente que estaba a horas de partir de esta tierra. Por eso la importancia de tener al Señor en el corazón. Por eso la importancia de Dios en primer lugar. Si este hombre hubiera tenido al Señor en su corazón, o hubiera hecho tesoro en el cielo, como dice la palabra, ¿qué importa, cierto? Tuvo riqueza, tuvo graneros, su empresa se ensanchó, pero el día que le tocó partir pasó de una condición de bendición a una mayor. Pasó de tener riqueza terrenal, pero pasó a disfrutar del reino de los cielos. Eso sería un éxito y una gran victoria. El problema es que aquí lo tenía todo, pero cuando partió para la eternidad, allá no hizo tesoro y allá no tenía nada, y por la evidencia bíblica, entonces este hombre está sufriendo en la eternidad. Que Dios nos ayude para darle lugar al Señor en el corazón, no dentro de 50 años, sino cuando hoy, porque solo Dios sabe cuánto tardaremos en esta tierra. Tercer y último punto, el Señor nos menciona ahora un contraste, otra historia. Algunos dicen que es parábola, pero no, bíblicamente es una historia, y la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 16, creo que todos la conocen. La historia del rico y Lázaro. ¿Lo ha leído alguna vez? La historia del rico y Lázaro. Solamente le doy la referencia. Usted conoce estas historias y de pronto luego las puede reforzar en su casita, ¿verdad? Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. La Biblia nos habla de dos hombres. Un contraste. Un hombre rico que vivía de comida en comida, de banquete en banquete, con esplendidez, dice la Biblia, con lujos, con comida abundante, con, bueno, todo lo que usted se pueda imaginar. El contraste, un hombre
pobre, enfermo, postrado, lleno de llagas, comiendo ¿qué? De las migajas que caían de la mesa. Es el contraste entre el que lo tiene todo, ¿verdad? Y el que no tiene nada y tiene sufrimientos y dificultades. Pues aquí en este contraste de esta historia bíblica encontramos algunas verdades o realidades espirituales que son aplicables para usted y para mí, que es la idea del Señor, ¿cierto? Es que en primer lugar, esta historia nos muestra que los dos tuvieron la misma oportunidad. ¿Oportunidad en qué sentido? En el sentido en que los dos pudieron tomar la sabia decisión de buscar al Señor. Para quien no conoce esta historia, el uno vivió en la riqueza, el otro en la pobreza y enfermedad. Los dos murieron y los dos tuvieron que enfrentarse a la eternidad. El uno fue al seno de Abraham. Cuando muere, vienen los ángeles y lo llevan al seno de Abraham, paraíso, hoy en día, digámosle, al cielo, al descanso eterno. El otro rico murió y fue al Hades, lugar de tormento o lugar de condenación. Aclaramos que Lázaro no fue al cielo por ser pobre. No fue por eso, porque no es por obra la salvación. Fue al cielo porque dedicó o sacó tiempo para tener al Señor en su corazón. El rico no fue a la condenación por ser rico, fue allá porque se dedicó su vida a los placeres de esta tierra. O sea, la actitud fue lo que decidió en cada uno de ellos. Pero el asunto aquí es que los dos tuvieron la misma oportunidad. ¿En qué sentido? En el sentido en que los dos estuvieron en esta tierra. Los dos pudieron tomar decisiones. No importa, este tiene y este tiene necesidad, pero la decisión de buscar al Señor, todo mundo la tenemos. Delante del Señor no va a haber excusas. Señor, lo que pasa es que yo no tuve la oportunidad. Hoy me encuentro ante un juicio y es que no tuve la oportunidad. Exonéreme del juicio, la condenación, porque es que yo nunca tuve la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de buscar al Señor. Amén. Hoy es una oportunidad para encontrar al Señor. Pero lo más seguro es que hoy en día todo el mundo tiene un amigo, un familiar, un vecino, alguien que le habla del reino de los cielos. Todo el mundo tiene alguien ahí cercano que le está compartiendo la palabra. Pero hoy hay radio, hay televisión, hay redes sociales, hay diferentes maneras de conocer la palabra. Nadie puede decir, Señor, yo no tuve la oportunidad. En el lugar más remoto, allá está el Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona. Amén. Entonces, los dos tuvieron la misma oportunidad. Pero por otro lado, también este contraste nos enseña que los dos invirtieron su vida en algo. El uno la invirtió en placeres, el uno la invirtió en comidas, en bacanales. El otro la invirtió en medio de sus necesidades, lo más seguro en tener una comunión con Dios. Cada uno de nosotros invertimos la vida en algo. Está el que invierte su vida en buscar al Señor primeramente y está el que invierte su vida en buscar los placeres de esta tierra. Está el que se esfuerza por venir a una iglesia, por leer la palabra, por obedecer al Señor, por tratar de esforzarse, cumplir los mandamientos. Y está el que le da rienda suelta a su vida, diciendo la vida es una sola, hay que gozarla. Y con todas las refranes y palabras que usted conoce. Pues los dos tuvieron la oportunidad y los dos invirtieron su vida en algo. Uno en lo bueno, por decirlo de alguna manera, y el otro en lo malo. Pero hay otra realidad aquí en este contraste, y es que los dos se enfrentaron a lo que llamaríamos hoy en día el más allá. ¿Verdad? Los dos murieron. Uno muere en su riqueza, otro muere en su pobreza, su necesidad, pero los dos pasaron a un siguiente nivel, el nivel de la eternidad, o llamado el más allá por algunos, ¿verdad? Eso nos enseña grandes verdades, ¿cierto? Que el rico, el adinerado, el empresario, un día de esta tierra partirá y tendrán que enfrentarse al más allá. Un día tendrá que enfrentarse a la eternidad. Un día tendrá que entregar cuentas a Dios. Pero también el pobre, ¿verdad? Un día partirá de esta tierra y partiremos de esta tierra y también tendremos que encontrarnos con Dios, entregar cuentas y Dios determinará. Amén. El asunto es que aquí no hay escapatoria de encontrarnos con Dios. El asunto es que la Biblia nos muestra una realidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra en la carta a los Hebreos. La Biblia nos está mostrando
y nos enseña la escritura infalible que usted y yo somos un ser material, pero dentro de este ser material hay un espíritu y un alma que un día entregará cuentas a Dios, un alma que es eterna, no se va a desintegrar. Algunas doctrinas y filosofías dicen que un día el alma del ser humano será quemado y desaparecerá, será exterminada. No, la Biblia nos enseña, usted y yo somos eternos. Aquí este cuerpo terrenal puede hacer que muera, llega a su final un día, pero el alma vivirá por la eternidad. Un día el Señor retornará a la tierra, un día habrá resurrección de muertos, dice la palabra, unos para salvación, otros para condenación. Esa persona que murió y se desintegró, el alma está en un lugar, un día retomará ese cuerpo para ir a la eternidad con Dios o para ir a la perdición, al lugar de tormento por la eternidad sin Dios. No hay escapatoria. Por eso insiste el Señor, es necesario buscar ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay algo más aquí, es que los dos recibieron una recompensa conforme a las acciones o actuaciones de cada uno de ellos. El rico se dedicó a sus bacanales, a sus fiestas, a sus diversiones, pues un día recibió su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Que un día fue al lugar de tormento, un día recibió el juicio. Y usted que le ha leído esta historia, entonces ve a Lázaro, que Lázaro recibe también su recompensa. El pobre, el que estuvo con llagas, enfermo, pero le dio lugar al Señor, está ahora en un lugar de descanso, está disfrutando del seno de Abraham, el paraíso, está disfrutando de la vida eterna. ¿Recuerda cuáles fueron las palabras del rico que lo tenía todo, que le sobraba la comida, que botaba allá y le caían allá al pobre Lázaro? Por favor, permite que al menos me regale una gotica de agua en la lengua porque estoy ¿qué? Atormentado en esta llama. El rico en esta tierra lo tenía todo, pero no le dio lugar al Señor, no buscó al Señor y fue un lugar de tormento por la eternidad. Hace 2000 años el Señor narró esta historia y al día de hoy este hombre está en un lugar de tormento. Un día recibirá el juicio, el gran trono blanco, para ir ¿a dónde? Para ir por los siglos de los siglos al lago de fuego por la eternidad, atormentado en llamas. Lázaro, que le dedicó tiempo al Señor, recibió su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Pues hace 2000 años, hermano, Lázaro está disfrutando de la presencia del Señor, del lugar donde esperamos ir con Dios, donde no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor, no hay preocupación, no hay nada que nos afane. Y como dijo un predicador, siempre será domingo porque será descanso por la eternidad. ¿Cuántos quieren ir allá? Habrá una recompensa, gloria a Dios. Gloria al Señor. Los dos recibieron su recompensa. Pero esta historia también nos enseña una vez más la importancia de buscar el reino de los cielos. Como dijéramos por ahí en las frases populares, ¿cierto? El que ríe de último, ¿qué? El que ríe último ríe mejor. Amén. No le deseamos el mal a nadie, pero usted no se imagina cuántos se habrán burlado por usted asistir a una iglesia. Usted no se imagina cuántos lo habrán criticado por venir un domingo a buscar la presencia del Señor. No sabe cuántos, jovencitos, jovencitas, no sabe cuántos de pronto han hablado de usted diciéndole, está gastando la juventud allá en esas cosas, ¿no? Cuando debería estar gozando la vida, ¿no? No sabe cuántas personas le han juzgado porque da un diezmo, una ofrenda en el reino de los cielos, porque ha sido edificado en una casa como estas. No sabe cuánta gente le critica por eso. No le deseamos el mal a nadie, pero el que ríe último ríe mejor. ¿Cuántos juzgarían a Lázaro por la condición que estaba ahí de humildad, de resignación, por decirlo de alguna manera, pero con paz en el corazón para con Dios? ¿Cuántos admirarían a este rico? Pero en la eternidad los planes se invirtieron. El que ríe último ríe mejor. ¿Ven? Lázaro está disfrutando de la presencia de Dios. Conclusión, voy concluyendo aquí para decirle, mi hermano, amigo que me escuchan esta noche, Jesús, como el gran maestro, dije al principio, se valió de parábolas, historias, todas las figuras literarias habidas y por haber, para hacernos entender la importancia de buscarlo a Él, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia por encima de cualquier cosa terrenal o material. Amén. Por lo tanto, el Señor fue tan sabio que lo que el Señor apunta con estas parábolas, historias y contrastes es enseñarnos algo que es la batalla de la mayoría de todos los seres humanos. ¿Sabe cuáles son las tres grandes batallas del ser humano? ¿Sabe cuáles son las tres armas poderosas del enemigo, de Satanás?
Entonces, una de ellas, el dinero. Otra de ellas, ¿cuál? Ayúdeme. 3 cosas. El dinero, la fama. ¿Ah? Bueno, la carne. Hay 3 áreas fuertes. Satanás vino y tentó a Jesús con esas 3 áreas. Entonces, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. La satisfacción, la parte carnal, humana. Si eres hijo de Dios, lánzase de ese pináculo. Allá va a tener fama, popularidad, ¿no? Allá la gente lo va a admirar. Si eres hijo de Dios o quiere que le dé todos los reinos, póstrese y me adora. Y le voy a dar todo el dinero, todas las comodidades que usted pueda tener. Siempre trabaja esas áreas. Muchas personas les gusta cómo se cantan las iglesias. Muchas personas les gusta la escritura, les gusta el reino de Dios de diferentes maneras. Pero los grandes obstáculos a veces es el dinero, a veces los placeres terrenales, a veces los deseos de fama o popularidad. Pero el Señor, con esta historia, parábola y contraste, apunta precisamente a eso. Por lo tanto, le concluyo aquí diciendo, recapitulando para decir, el joven rico nos enseña que debemos buscar primeramente al Señor, pero hay que hacerlo de corazón. Él guardaba los mandamientos, pero no lo hacía de corazón porque no era salvo. El joven rico nos enseña, grabemos en nuestro corazón, nos enseña que hay que buscar al Señor por encima de las cosas terrenales. Amén. El comerciante rico nos enseña que debemos, nos enseña qué debemos hacer antes de que vengan por nuestra alma. Un día vendrán por su alma, un día vendrán por mi alma. No sabemos cuándo, pero un día vendrán por nuestra alma. Alguien dirá, no, yo todavía no, yo nunca. Hágase una pregunta tan sencilla. ¿Dónde estará usted dentro de 100 años? ¿Dónde estará? ¿Dónde cree que está? Esperamos en el cielo, ¿cierto? Pero lo único que le puedo asegurar, o lo que le puedo asegurar, es que no estaremos en esta tierra. Amén. Porque ni siquiera el que nace hoy probablemente llegue a los 100 años. Y si usted tiene 20, 30, 40, 50, menos tenemos la posibilidad de estar aquí dentro de 100 años. O sea, un día van a venir por nuestra alma. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos hallará el Señor haciendo cuando vengan por nuestra alma? El rico estaba pensando en más riquezas, en placeres, en cuantas cosas. Y el Señor lo consideró necio. ¿Verdad? El tercer ejemplo, ya lo dijimos, el rico y Lázaro nos enseña que un día recibiremos la paga, sea buena o sea mala. Pero también nos enseña que la eternidad se define desde aquí. Es una enseñanza importante en la historia del rico y Lázaro. Quien no la ha leído, aquí ya le concluyo, gracias por su tiempo, regáleme aquí un segundito más. Quien no ha leído la historia del rico y Lázaro va a encontrar que el rico pidió salir de allá, ¿cierto? Primero pide agua, no hay posibilidad, lugar de tormenta. Bueno, si no puedo tener agua, por lo menos permíteme volver a la tierra, porque allá tengo 5 hermanos, para que entonces ellos no vengan a este lugar. ¿Qué se le dijo? No se puede. Ni de aquí puede pasar para allá, ni allá para acá. Donde decidió en la tierra, aquí va a pasar la eternidad. Allá tienen a Moisés y a Elías, le dijo el Señor. Ese representa las escrituras. Moisés, la ley, y Elías, los profetas, que era la escritura de aquel entonces. Lo que le quiso decir o le dijo el Señor es: lo que hizo en la tierra, allá en la tierra se define la eternidad. Pero ya después de estar aquí no hay forma de salir. Por lo tanto, lo que debió haber hecho es allá conocer las escrituras mientras estaba en la tierra. Qué verdades tan duras, ¿cierto? Para estas personas. Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de decidir desde acá, ¿verdad? Gracias a Dios. Allá no hay eternidad. Perdón, allá no hay oportunidad. No espere partir de esta tierra para pedir misericordia o clamar clemencia. Eso se define acá. La Biblia dice: si creyeres en tu corazón y confesares con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, dijo el apóstol Pablo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, hablando del corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él
cenaré con Él. Cenar es comunión. Cenaré con Él y Él conmigo. En otras palabras, si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entro a Él, tengo comunión con Él y Él conmigo. Así es que la invitación en esta noche que le quiero hacer es a que busquemos al Señor primeramente, a que decidamos la eternidad desde aquí, que es donde se decide. Y la invitación es a decirle al Señor: Señor, entra a mi corazón. Señor, vale la pena buscarte. Señor, voy a ser sabio, no voy a ser necio. Voy a ser sabio y voy a buscarte en esta tierra. Póngase en pie. Creo que en pie vamos a orar al Señor. Cierra ahí sus ojitos en esta hora. Y usted que ya conoce al Señor, dígale: Padre, gracias, porque un día estaba, como dijo Pablo, lejos de la ciudadanía de Dios. Efesios 2:1 dice: y Él, o sea Cristo, Él os dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados. Dios, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de conocerte, Dios. Los que ya te conocemos hace años somos conscientes que fue la mejor decisión. Yo hace 30 años, más de 30 años, abrí mi corazón y dije: Señor, entra en mi vida, ayúdame en mis dificultades, libérame, límpiame mis pecados. Y hoy puedo decir: Señor, gracias, porque valió la pena, porque es la mejor decisión que pude haber tomado. Hoy te doy gracias por esta congregación que comparte tu palabra, Señor. Y te doy gracias por cada persona que hoy nos visita en este lugar, oh Dios. Gracias, Señor, por esa madre. Gracias por ese joven. Gracias por ese padre. Gracias por este hombre, por esa mujer, Señor, que hoy ha venido a este lugar porque quiere de ti, Señor, porque reconoce que necesita de ti, oh Dios. Yo te pido que hoy tu presencia le bendiga. Yo te pido que hoy tu palabra le conforte, pero también nos confronte, Señor. Yo pido que hoy tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, en nuestra vida. Que podamos, como dijo Pablo, creer en nuestro corazón y confesar con nuestros labios que tú eres el Señor.